el gobierno tiene el deber y la obligación de informar qué pasó con los muertos en Ayacucho, en Juliaca, etc. Le doy la bienvenida aquí a Estudios a Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros y miembro del Partido Aprista Peruano, que ya obtuvo su inscripción. Bienvenido, Exitosa. Muchas gracias. Precisamente hoy día en el diario oficial El Peruano se ha publicado la resolución final. Así que ya ahí sí ya terminó todo el proceso. Ya habían salido resoluciones previas, pero las cosas son vigentes a partir de su publicación. Así que ya, ahora sí, oleado y sacramentado. Oleado y sacramentado. ¿Y ya está oleado y sacramentado también la cabeza, el candidato presidencial? No, ni se ha empezado. Exitosa. Yo creo que hay otros pasos que dar. Por ejemplo, obviamente las bases están reclamando ante la reinscripción que vayamos a un Congreso Nacional de carácter unitario para que con el mejor criterio de cohesión podamos hacer una nueva dirigencia nacional, elecciones en todas las bases del partido, y después de eso podremos pensar, cuando convoquen elecciones, a ver a quién vamos apuntando para ese objetivo. Cuando convoquen elecciones, ¿usted ya le echó tierrita al adelanto de elecciones? Es que no han convocado nada. Pues, o sea, el nivel de incertidumbre, y este es uno de los temas que ayer hablamos con el primer ministro, ¿no? Ayer fueron convocados varios primeros ministros, hemos visto la foto, fueron solamente hombres, pero la convocatoria sí fue cursada a varias mujeres. Sí, Yo claro. ayer conversé con Ana Jara y me dijo que sí, la habían invitado, aquí en una entrevista pública, por supuesto, que la habían invitado, pero que ella no había podido asistir. A Beatriz Merino, a Rosario Fernández, pero habían podido asistir. Así es que no había un problema de exclusión, ¿no? Ahora, lo interesante de lo que hablamos con el presidente del Consejo de Ministros fue, mira, hay un nivel de incertidumbre que genera mucha inestabilidad. El primer objetivo que el gobierno, nosotros casi todos le hemos subrayado el mismo concepto, es ¿cómo hacemos para devolver estabilidad, paz social en el Perú? Ese es el punto central, o sea, ese es el arte de hacer política. Y yo saludo esta reunión porque, digamos, es primera reunión de nivel político que se hace en estos 3 meses de gobierno, 3 meses y pico, ¿no? Han habido reuniones de diversos tipos, pero no de nivel político, o de políticos de nivel, si usted quiere llamarlo así. Entonces, de forma tal Exitosa. que han habido varias sugerencias interesantes, confluyentes, distintas, pero confluyentes entre los 6 que estuvimos ahí. Y el señor Otárola ha tomado de vía nota y espero que se implementen prontamente, ¿no? Muy bien, entonces, pero usted arrancó esta entrevista diciendo que no cree en el adelanto de elecciones, porque el Congreso no se va a poner de acuerdo. Claro. Y Dina Boluarte no va a renunciar. Tampoco, Porque lo ha dicho varias veces, además. tampoco tiene ganas de irse antes, ¿no? Ha presentado formalmente su proyecto de ley, pero eso no ha pasado. Pero hay que entender una cosa. Hay un estudio, no sé qué universidad ha hecho un estudio que dice que 1/3 de los congresistas no tenía trabajo antes de ser congresista. Otro tercio o ganaban el sueldo mínimo, entre el sueldo mínimo y 2.000 soles. Esa gente no va a dejar pues, el Congreso, no, ni así lo empujen. Entonces se va a quedar todo lo que pueda, como han hecho el esfuerzo, quedarse por diversos motivos y razones, pero las cosas están ahí. ¿Y por qué era importante? Yo era favorable a adelantar la elección, porque cuando hay una crisis política hay que resolverla pues, con un espíritu, digamos, de sacrificio también, como hicimos en el año 2000. Nosotros teníamos 5 meses elegidos. Y nadie se oye, no, que mi sueldo. No. Los políticos tenemos que asumir las cosas como son. Si tienes tú que cortar el mandato, pues lo cortas, ¿no? Pero no dejar al país en una crisis que nadie sabe en este momento si es el 23, el 24, el 26 o cuándo. Muy bien. ¿Y usted cree, entonces, el Congreso no se quiere ir, están agarrados, ahí hemos visto nosotros que de lo que ganaban antes a lo que ganan ahora, algunos han incrementado 1000% el sueldo. Exitosa. El tema de la renuncia está descartado. Ahora hay otra cosa sobre la mesa, la vacancia.
¿Qué cree sobre la Bueno, vacancia? no creo que tenga votos para ser admitida siquiera, ¿no? Entonces por ahí no va. Más bien va por un lado, no la vacancia, sino una cosa que le hemos sugerido al primer ministro. Señor primer ministro, el gobierno tiene el deber y la obligación de informar qué pasó con los muertos en Ayacucho, en Juliaca, etc. Tiene el deber de informar. Y eso no significa aceptar una responsabilidad, sino informar. Porque si no se informa, los críticos te van a cargar todos los muertos en una sola bolsa. Y no debe ser así, porque cada caso es individual, evidentemente. Una persona que se mete a asaltar un aeropuerto puede correr el riesgo de vida. Y él lo sabe. Entonces, ¿por qué se mete? O sea, está poniendo en riesgo su vida irresponsablemente. Entonces, Pero lo que sí se tiene que hacer... Que no es lo mismo a un fallecido en otras circunstancias, ¿no? Muy bien, pero sí lo que se tiene que hacer y lo que no han hecho bien es manejar políticamente el tema, porque no pueden taparse los ojos y decir, ¿sabes qué? Acá no ha habido desproporción del uso de la fuerza. A eso me refiero. Sí, entonces no quieren dar explicaciones como ahora la presidenta no quiere dar explicaciones sobre el tema de los aportes de campaña. Pareciera que estamos frente a Pedro Castillo. Fíjese. Usted toca un tema coincidiendo con lo que yo acabo de decir y ha adelantado un tema que coincide con lo que yo dije ayer. Debe el gobierno dar una explicación sobre el tema de muertos. No podemos estarle explicando a Naciones Unidas y no a los peruanos, por ejemplo. Exitosa. Y en estas imputaciones que le hacen a la señora Boluarte o que la quieren involucrar o mencionar, mientras ella no tenga claridad y transparencia en su declaración, más bien se va a embrollar más, es lo que creo yo. Hay que decir una sola, más vale ponerse rojo una vez que amarillo por el resto del tiempo. Entonces, te pones claro, ya se verá qué tipo de responsabilidad hay, ¿no? Pero no me digan que porque alguien pagó un pasaje o hizo un aporte de campaña es un pecado, tampoco depende de dónde sale la plata, ¿no? Y si fue declarada o no. Si es una falta administrativa o qué. Entonces, aquí es un punto en el cual lo que yo no veo, sinceramente, es transparencia de la señora Boluarte en ese tema, ¿no? Claro, además está que tiene que explicar por qué se le dieron órdenes de servicios en el Estado a gente muy cercana a ella, pero también está el antecedente que sabíamos de dónde venía. ¿No la creíamos Angelito o usted sí creía que venía casi inmaculada? Porque venía ella ya con un antecedente de que tenía cuentas de los dinámicos del centro, claro, de que venía con Pedro Castillo y veíamos toda la red de corrupción. Y veíamos que fue convalidada como candidata, no obstante que era funcionaria de RENIEC, cosa que lo prohíbe la Constitución, pero el jurado de elecciones hizo la vista gorda y la dejó pasar. Y hubo temas en los cuales la autora Mónica Yaya inclusive denunció ese hecho, ¿no? Y lo llevó hasta el jurado, pero ahí lo desecharon. Sí, ex jefa de OC y aprista. Y ella misma, la misma señora Boluarte, como usted dice, era... creo que la tesorera de Perú Libre o algo bueno, así. Una de sus cuentas, ¿no? Estaba su nombre. Obviamente. Junto con Rojas. Entonces no es que hay una cosa inmaculada. Exitosa. Pero en este tema específico, teniendo ella el cargo que tiene, y también tomando con reserva inventario las imputaciones que se hacen, ojo, porque el señor Shimabukuro, a quien no conozco personalmente, lo vi anoche así el paso en un canal de televisión, pero tendría que explicar de dónde sacó 800.000 soles. ¿Tanto tiene? Es tan importante. No olvidemos que es un hombre de inteligencia vinculado a Pedro Castillo. Pero lo que él diga, hay la sospecha que venga inducido por esa tendencia, ¿no? Ah, bueno, claro, acá hay que sospechar de todos, es uno de los asesores en la sombra, ¿no? Hay que sospechar de todos y además siempre decir que Dina Boluarte fue por sucesión constitucional, porque o si no, dicen que ella le hizo el golpe de Estado y eso no es así. Y aprovechando su presencia, también quiero saber cómo ve la gestión, porque se ha rodeado de técnicos, pero le ha tocado dura, ¿no? Ha venido el ciclón Yaku.
claro. Sí, y también una serie de protestas que volvieron al país un poco ingobernable. Entonces, ¿cómo ve la gestión de Dina Boluarte? Porque algunas veces parece que no avanzamos. Yo diría que en general, bueno, primero, yo creo que, y esto hay que reconocerlo, ¿no? Se defendió a pie firme el orden constitucional cuando las hordas vinieron a Lima a querer tomar el poder. No, pero no todos son hordas, ¿ah? También hay gente que viene fastidiada porque son los olvidados de siempre. Ah, y por eso hay que destrozar. No. Y por eso hay que romper. No. Ah, ya. Entonces, son hordas, pues. Cuando la gente se desborda, es horda, ¿no? ¿Pero todos los que vinieron? No, posiblemente no, porque al final había una barra brava adelante, ¿no es cierto? Sí, había un eso grupo es extremista, ¿no? Sí, Entonces, la barra brava. porque se veía a mucha gente, paisanos que venían, estaban en la marcha, pero cuando empezaron la bronca no estaban. Se habían retirado y adelante ponían a una canalla de gente, porque esa es la verdad. Entonces, pero la policía, en el caso de Lima, actuó bien, tuvo que aguantar 1000 agresiones, pero fracasó la toma de Lima, la primera. La segunda vino disminuida, también fracasó, y si dan una tercera, cuarta, también fracasarán. Creo que ese es un mérito del gobierno, y la verdad que hay que reconocerlo. La policía actuó correctamente bien en estas circunstancias. Segundo, a mi juicio les falta hacer más política, ¿no? Ahí puede haber algunos buenos técnicos, pero el tema es político, el tema no es que lo vas a resolver con un plan de gobierno, con las políticas generales que han presentado ayer. Uy, si le han ganado en política en el exterior, ¿o no? Se los han barrido. Los han barrido, claro. ¿Ya? Entonces, hacer política. Y en esto es encomiable la reunión de ayer. ¿Por qué? Porque decía al principio, es primera reunión netamente política, ¿no? En que se realiza con presencia del primer ministro. Entonces, no es la foto que no se mostró, además no había foto, ¿no? No había foto grupal, había una foto de los que estaban sentados en la mesa y nada más, no había otra foto. Lo que ha habido son ideas, que cada uno ha puesto las suyas, y por ejemplo, de nuestra parte le dijimos, hablando del tema internacional, ¿no? Señor primer ministro, forme usted grupos de tarea que viajen al exterior, integrados por diplomáticos que tienen que estar, pero esto no es un tema solamente diplomático, es un tema político en sus países también. Porque cuando Petro hace una denuncia, él está zafando el cuerpo de sus propios temas internos. Claro. Y lo mismo López Obrador. Entonces, pero si va una misión de políticos peruanos, empresarios peruanos, dirigentes sociales peruanos, embajadores peruanos, podremos explicar las cosas al gobierno, a la oposición, en el Congreso, a la opinión pública de México, de Colombia, de Chile, de Bolivia, de Argentina, etcétera. Creo que eso es lo que hace. Y él tomó muy buena nota de ese tema. Dijo, es una buena idea. Y el tema político, sí. El tema político, usted que tiene tanto tiempo en política, de los 64 muertos, ¿cómo se maneja? Porque acá hay responsabilidades políticas también. Sí, claro. Llegan. Y los ministros son fusibles, sí, claro. ¿no? El primer ministro era ministro de Defensa y después fue para la extrema izquierda, dicen que fue premiado con el primer ministro. Y él sigue allí. A ver, pero en primer lugar, yo no puedo dejar de mencionar que los responsables de todo este lío son los de la extrema izquierda. ¿Quién promovió el tema? Y no solamente los que han promovido, los que han hecho los hechos de violencia, sino el Pedro Castillo, Aníbal Torres, es indudable, sembrando el odio en el Perú. Yo le he escuchado a usted varias veces decir eso. Es indudable, sembrando que no creo. el odio en el Perú. O sea, la exclusión del pueblo peruano, que es una realidad, los resentimientos sociales, que es una realidad, ellos los han exacerbado al nivel de odio, de violencia y de muerte. Pero ya, hay un escenario de muerte y hay una responsabilidad política también. Yo no lo estoy soslayando. Yo he empezado por los que han empezado esto. Ok. De ahí viene la defensa o represión. La de Lima creo que estuvo impecable. Exitosa. Hasta abusiva contra la policía fue, francamente. Pero en provincias hubo dos eventos fuertes.
uno en Ayacucho y otro en Juliaca. Entonces, ahí ha habido muertos. Entonces, por eso yo digo, el gobierno tiene el deber de informar, de transparentar esa información. ¿Quiénes han muerto? ¿Dónde han muerto? ¿En qué circunstancias? No lo hacen. Y lo que sí No lo hay, hacen, está mal, deben y lo hacerlo. que sí hay, no lo hacen, no se les da la gana, ya ha pasado mucho tiempo. Y lo que sí hay son necropsias. Y hay lugares donde han muerto. Entonces, están los fallecidos. A ver, vamos a ver. ¿No hay responsabilidad política para usted? Puede haber, por supuesto que puede haber. ¿Cómo Ya, no? y los ¿Cómo no va a haber? ministros Ahora, se quedan en su sitio. la responsabilidad política, ¿qué cosa es la responsabilidad política? No es una responsabilidad penal, son dos cosas distintas. Y más bien, mientras más pronto uno asume la responsabilidad política, de repente más lejos está la responsabilidad penal, porque tomó una decisión de asumir las cosas. A mí, por ejemplo, no me gustó cuando el ministro de Defensa, este último, se desentendió de lo que habían hecho los militares y policías. ¿Se acuerdan? De una declaración, yo ni sabía, no conocía el plan, etcétera, etcétera. No, cuando uno es ministro, tengas o no la culpa de algo, en eso consiste la responsabilidad política. Puedes no tener ninguna culpa, puedes no haber dado ninguna orden impropia, pero ese sector estaba bajo tu mando y por tanto tú debiste estar mirando para que nadie se salga de la línea. Esa es la responsabilidad política. Entonces, ¿cómo se asume? Se asume renunciando o se asume diciendo, bueno, yo tengo responsabilidad política, acá estoy y afrontaré todas las interpelaciones o peticiones que se hagan. No necesariamente es solo renuncia, ¿no? Entonces, hay formas de poder, pero eso no se ha hecho, pues. Estamos coincidiendo, ¿no? No se ha hecho y debe hacerse. Porque resulta que ahora va a tener que hacerse un informe, por ejemplo, a Naciones Unidas, que no se hace adentro. Cuando debe haber explicaciones. Por ejemplo, si alguien va y asalta el aeropuerto Jorge Chávez, acá, de Callao, que es lo que se quisieron meter, ¿cómo puede reaccionar la policía y la Fuerza Armada si es que estuviera ahí? Por ejemplo, en el caso de Ayacucho, junto al aeropuerto está el cuartel de Los Cabitos. ¿Qué se hace? Si se mete una turba violenta con guaracas que son armas letales. Hay normas internacionales, que lo han expuesto largamente. La falta de transparencia. Que dicen que es terrorismo. Sí, claro. que es terrorismo. La falta de transparencia, la falta de explicación, la falta, es decir, de repente no se dio instrucciones, de repente no se dio instrucciones a la policía o al ejército en ese momento, ¿no? No se dio instrucciones, oye, no disparen al cuerpo, cosas por el estilo, ¿cierto? O lo repliegas al ejército, o lo pones en segunda fila delante de la policía. Creo que ahí hubo una mala reacción, vamos a decirlo de esa manera. Sí, pero estoy diciendo porque estoy especulando. Claro, está especulando porque ellos no dicen nada y se escudan diciendo de que cuando terminen las investigaciones de la Fiscalía. Y eso no está esperando el país y menos las familias de las víctimas. En política las cosas tienen que ser prontas. No pueden esperar ahí las calentas griegas, que un día alguien se anima a dar un informe, pues esperemos que la Fiscalía dentro de 3 años termine las cosas. No puede ser. Bueno, pasemos de la difícil coyuntura que enfrenta el Ejecutivo al Congreso de la República. Parece que el Congreso de la República cada vez está peor. Parece que los peruanos elegimos peor, pero que los partidos políticos nos ponen en la oferta a lo peorcito que encuentran, ¿no? Ahora no sé cuántos niños han tenido que allanar sus casas. Nunca se había visto esto. Claro. Hay un congresista, Arriola, que guarda la plata ahí en la casa, en el closet del hijo, que le tiene miedo a los bancos, pero para ir a cobrar ahí no tiene miedo, ¿no? Fíjense, en todo gobierno, en toda época, en todo país puede haber actos de corrupción. De hecho hay, ¿no es cierto? Sí, como casi inherente a un sector de gente, ¿no? Esto es un mal endémico en nuestro país. Bueno, pero en los últimos tiempos se ha propiciado lo que estamos cosechando hoy es la siembra de ayer. Para empezar, la no reelección. Craso error de este sujeto Martín Vizcarra, responsable de miles de muertes, de robos y 1000 cosas más. Increíble, ¿no? Un sujeto despreciable realmente. Pero políticamente, él de mala fe evita la reelección.
cuando le quita al Congreso una parte importante de la memoria colectiva que siempre debe haber y pasarse. Bueno, todos los académicos dicen exactamente lo mismo. No se puede empezar de cero. Así es. Tiene que haber personas que ya tengan esta experiencia y además la reelección, según el porcentaje en el Perú, es baja. Así es. Me encanta que estemos de acuerdo en tantos puntos. Bueno, ¿no? es que estamos de acuerdo porque, bueno, pues Porque es es que así razonable, pues. es razonable, Claro, ¿no? así es. Lo dicen los académicos, lo dicen los números que no mienten. Así es. Segundo tema. Y además Martín Vizcarra. el Congreso, ¿Quién puede estar de acuerdo con Martín Vizcarra? Nadie. Pero antes había de acuerdo un montón, ¿no? Y se le tiraban como alfombras al piso, pero bueno, ya está. El tema es que la situación en el Congreso también es consecuencia de la no existencia de partidos consolidados. Aquí lo que hay son ambientes de alquiler, clubes electorales, quien da más plata, yo qué sé, pero ahí no hay gente de carrera. Entonces, y lo penoso es que vemos que hay como una organización. Esto de los niños es una organización criminal, realmente, ¿no? Que es una pena y lo siento muchísimo por Acción Popular. Partido al quien yo respeto, yo le he tenido una enorme deferencia al presidente Belaúnde, que se vuelve a caer muerto si ve, o sea, en cualquier partido puede haber un hecho aislado, eso se puede entender, pero en banda, ¿no? Venderse al gobierno, porque es lo que han hecho, venderse al gobierno a costa de prebendas. Hasta pusieron un ministro que fue allanado también el otro día. Entonces, eso, más otros, pues no son los únicos niños, los niños no solamente son de Acción Popular, eran más de Acción Popular, pero también de otros grupos. Entonces, qué vergüenza que tenemos, ¿cuántos? Como 18 congresistas allanados, ¿no? Sí, por impedimento de salir del 18. país, ¿no? Más, escuché ayer a la presidenta de la Comisión de Ética, dijo que tenía más de 100 casos de ética en el Congreso. Pero estamos hablando de los partidos políticos y el APRA no se ha caracterizado por ser, pues, limpio de polvo y paja. ¿Qué nos van a ofrecer ustedes? ¿Han estado ustedes, para cerrar? Sí. Han estado involucrados fuertemente en el tema de Odebrecht Pero y Coimas. vamos a ver un ratito. A ver. Una cosa es el APRA y otra cosa son las personas que puedan haber hecho algo malo o delictivo. Entonces hay que distinguir la institución de las personas. Cuando se trata del APRA, la tendencia es a generalizar. Los apristas, ¿qué tiene que ver los apristas cuando una u otra persona, 2 o 3 o 5, tienen que responder? Hasta ahora, lo concreto, apristas procesados por el tema que usted menciona de Odebrecht, ninguno. Son funcionarios del Estado que entraron en nuestro gobierno o que ya estaban, pero que no eran militantes del partido. Y están presos, están detenidos y están bien presos, ¿no? Pero entonces se escogieron mal. ¿Cómo nos van a poner ustedes a gente ahora? Porque quién sabe, cuando uno escoge a un funcionario calificado, ¿cómo sabe que 2 años después va a ser un latrocinio? Eso no hay una bola de cristal. Es una responsabilidad de ustedes. Sí, pues, pero no es una responsabilidad penal, pues, ¿no? Será una responsabilidad política. O sea, nos puede poner a cualquier cosa no es en la cualquier lista cosa, del Congreso y me va a contestar lo mismo. No, perdóname. Las listas parlamentarias de apristas no hay ni tránsfugas ni nada por el estilo, ¿no? Corruptos. No hay esos casos. Puede haber alguien. Claro. Puede haber alguien. Velázquez Quesquén, ¿no?, ha estado involucrado en temas de corrupción. Pero ha sido completamente liberado, ¿no?, por la autoridad fiscal y judicial. Ha sido liberado, para que quede claro. Tuvo un proceso, pero ya lo superó. Entonces, pero no es lo mismo de lo de ahora. Lo de ahora es en banda, a eso me refiero. Puede haber hechos personales. Yo sé que van a estar que revientan las redes sociales para decirme, ya Alan, pero los casos se extinguen cuando la persona está muerta. Pero al margen de eso, déjeme decirle que contra Alan hicieron una megacomisión. Toda esa gente que habla, muchas veces está movida por el prejuicio, por el odio, porque le dijeron, ¿y sabe de qué se trata? Porque le dijeron. Hubo una megacomisión que estuvo este señor Tejada, ¿recuerda? No, pero después siguió avanzando, ¿no? Con perdón. Cuba y todo lo demás. Pero Cuba, ¿qué tiene que ver con Alan García? Cuba está preso. ¿Qué tiene que ver? Cuba era un funcionario del Ministerio de Transportes. O sea que, BTC, en cambio, ¿no?, por ejemplo, en el caso de el tren Vizcarra, eléctrico. en el caso de Vizcarra, era una imputación que a él le han dado, su hombre de confianza, el señor Hernández, a él le ha llevado la plata.
Los deudores han dicho que a Humala le dieron el plata en sus manos. Pero Cuba decía que Alan García había cambiado todo el marco legal para beneficiar. Pero puede haber cambiado, modificado el marco legal, pero no necesariamente modificar. Modificar que preventa. Al final, ¿qué cosas le probaron a Alan? Que había cobrado, no sé, 100.000 creo por una conferencia. Eso era todo. Cuando ella no era presidente. Pero no se pudo seguir investigando por lo que yo le digo. Cuando ya se extingue No, todo. es que Alan García, yo creo que tenía un concepto de dignidad y de orgullo propio, ¿no? Que no le toleraba a él mismo verse esposado, maltratado ignominiosamente, y por eso hizo lo que hizo. Entonces, Muy bien. En fin. Muy bien, y yo no voy a seguir hablando de eso porque me parece de verdad una falta de respeto para la familia. Le agradezco mucho. Ajá. Y además que el caso penal se extinguió. Así que después pagarán los que Ahora, siguen involucrados. nunca hubo ninguna imputación para él, tampoco. Muy Y bien. eso quedó comprobado que esta era una trampa para hacerlo venir de España y sin ningún motivo apresarlo. Él lo dejó en el aire con su acto. Muy bien, muchas gracias a Jorge del Castillo, que ha estado encantadísimo. aquí. Él es parte, como ustedes saben, del Partido Aprista y ayer estuvo en la reunión del primer ministro.